Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde-noche, ¿verdad? Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, recordando que estamos en el segmento de los eslabones escondidos de la Biblia, ¿sí? Y que estamos leyendo el libro de la reina Esther, ¿verdad? Qué hermoso libro, cosas verdaderamente sorprendentes y sobre todo la sorpresa que más tenemos, o lo más sorprendente, más bien dicho, es como Dios se mueve a través de su misericordia, de su bondad, ¿sí? De su benevolencia. Aquí manejamos una palabra muy interesante, que es la de la providencia, bajo su providencia. Qué hermoso es vivir bajo su providencia, amados hermanos. Sin embargo, muchas veces, muchos hombres hoy en día buscan la providencia de Dios por medio de mensajes de unas personas que lo único que les procuran en ustedes es la prosperidad. Pero la providencia de Dios no es cuánto le vas a dar a Dios para que Él te dé, para que Él retribuya, ¿sí? Como el sistema que tienen estos hombres perversos. Dios sabe que por principio de cuentas todo lo que hay en el mundo, el oro y la plata y todas las piedras preciosas y todo lo que hay es de Él. Entonces, ¿qué puedes agarrar tú y darle? Sin embargo, hay un detalle muy interesante. Dios te bendice con tu trabajo y te pide el diezmo y tú dices que no, porque aquellos hombres te dijeron que no es, ya no es el diezmo. Pues dice Dios, bueno, si no me lo quieres dar, pues no me lo des, ¿verdad? A final de cuentas, para que yo te pueda bendecir, yo te pido solamente que traigas a mi casa la 10ª parte de lo que tú ganas, de lo que te hago ganar. Pero si no lo quieres dar, pues entonces no te quejes, ¿verdad? Se va con aquellos hombres, le quitan su dinero, regresan a los templos, porque esas son los encuentros endemoniados y diabólicos, ¿verdad? Que van a divertirse un ratito, como si fuera un antro, como si fuera una discoteca, ¿sí? Y cuando regresan a su iglesia y el pastor les pide el diezmo, el pastor es un sinvergüenza, el pastor es un ratero, el pastor quiere más y más y más, quiere los diezmos. Pero eso sí, fuiste a dejarle una buena cantidad a aquellos hombres malvados y perversos, ¿verdad? Que en nada te beneficiaron. Porque hemos visto aquí a través de esta historia, como también con la de Ruth, ¿verdad? Que la divina providencia de Dios es la que mantiene al hombre, ¿eh? Pero bueno, también les recuerdo que estamos en la cuenta de YouTube y en la cuenta de Facebook para que hagan virales estos mensajes. Cada día se están adhiriendo más gente al canal. Qué bueno, gloria a Dios por ello. Y qué bueno por ustedes, porque se ve que ustedes están haciendo su trabajo. Amados hermanos, dice las Sagradas Escrituras que tenemos que ir y hacer discípulos, ¿sí? Entonces lleven este tipo de mensajes para que la gente que nos busque, ¿sí? Diga, fulano me mostró estas enseñanzas, y los tomen en estima hacia ustedes. No quiero fanáticos, no busco fanáticos, busco gente que sirva a Dios, que las enseñanzas que yo doy las den también ustedes, porque esa es la instrucción, la gran comisión que nos dejó Dios por medio de Pedro. Y predicad el evangelio a toda criatura, ¿sí? Id y haced discípulos, no id y haced fanáticos religiosos, ¿verdad? También les recuerdo que por la mañana estamos hablando acerca del libro del Apocalipsis. Se está poniendo interesantísimo, amados hermanos. Hay comentarios de gente que me dicen, pues es que no lo habíamos visto de esa manera. Bueno, qué bueno que lo han visto de esta manera ahora que se les está mostrando esto, pero más que nada porque Dios no quiere que pasemos, que nadie pase por esas situaciones que son las que vienen. Sin embargo, pues ahora sí, cada quien es libre de escoger lo que bien le parezca, ¿verdad? Y bien, pues ya nos metemos a nuestro tema con Esther, ¿verdad? Ayer hablamos de que en el versículo 16 y 17 del capítulo 2, ya Esther es llevada dice que hay una procesión maravillosa, ¿verdad? Tal como nos las manifiesta en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Las bodas
el esposo con las 10 vírgenes. Así más o menos es similar, ¿sí? Porque de la primera casa donde se reunían, donde estaban las doncellas para ir al rey, se hacía una procesión de allí hasta la casa del rey. Y de ahí pues el rey hacía un banquete, ¿verdad? Y tomaba a la doncella. Al otro día dice la Biblia que se tenía que ir hacia la mujer, se tenía que ir a una segunda casa. Ya no regresaba a la casa de las doncellas, ya no era doncella. Entonces ya se volvía en una concubina del rey. Entonces la llevaban a otro lugar, a una segunda casa, ¿verdad? Y si el rey se le ocurría o sentía el deseo de volverla a llamar, la llamaba y se la traía, ¿eh? Pero lo más maravilloso es que el rey se impresionó con la belleza de Esther, y ya le dijo: tú ya no te vas a la casa, a la segunda casa. Tú ya te quedas aquí conmigo. A partir de ahora tú vas a ser la reina, ¿eh? ¿Y ustedes creen que la maravillosa figura de Esther fue la que impresionó al rey? No, sino que la providencia de Dios estaba moviendo todo, por lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, curiosamente, con contraste con Ruth y Boaz, hubo un amor sincero que agradaba a Dios, ¿sí? Sin embargo, en esta ocasión, tristemente tenemos que decir que pues era una nación pagana, era un rey pagano, era el que mandaba, era el que ordenaba, el que decía todas las cosas como se tenían que hacer. Entonces el amor no fue tan sincero, tan amoroso, conforme a la voluntad de Dios, sino fue solamente, pues fue una unión, ¿verdad?, de estos dos personajes que pues no estaba dentro, que sí estaba dentro de la voluntad de Dios, pero era por un propósito, ¿eh? Debemos decir que esta historia no se encontró esa calidad espiritual en la vida de Asuero y Esther, porque en este caso el rey Asuero era un hombre decepcionado, decepcionado de Vasti, decepcionado de la guerra, ¿sí? Ya era un hombre ya anciano, que era casado con una joven mujer. Se trataba de un rey pagano que no tenía en absoluto el conocimiento de lo que era el amor real a Dios, y que podría significar algo grande para el matrimonio. Vamos, hermanos, un servidor de Dios y tuyo no pudo encontrar por ningún lado en esa relación detalles como para ponerse elocuente al describirla, o para decir, como algunos erróneamente han dicho, que esta fue una figura de Cristo y su iglesia, porque esta relación de Jerjes y Esther no fue realmente así como lo fue la relación de Ruth con Boaz, ¿sí? Sin embargo, hay que recalcar que el evento acerca del que hemos leído fue de máxima importancia, y resulta emocionante ver a esta joven, perteneciendo a un pueblo cautivo, convertirse repentinamente en reina de uno de los mayores imperios paganos que el mundo jamás ha conocido, porque la ola inminente de antisemitismo, ¿sí?, antisemitas en contra de Abraham, de Isaac, de Jacob, habría borrado de la historia a este pueblo, y entonces la totalidad del propósito de Dios hacia su pueblo se habría frustrado. Pero entonces, cuando el peligro apareciera, Esther estaba situada en una posición por demás única, ¿sí? Y por ello Dios la colocó en ese lugar anticipadamente. Dios sabía lo que esa nación iba a querer hacer con los judíos que estaban en cautiverio, pero Dios dijo: tengo que poner a alguien arriba, ¿sí?, para que esa persona pueda defender a mi pueblo bajo mi voluntad. El versículo 18 vamos a leerlo de este capítulo 2 de Esther, que dice: hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, y le llamó el banquete de Esther. Pongan mucha atención a esto porque está maravilloso. Y disminuyó tributos a las provincias, y dio mercedes conforme a la generosidad real.
Amados hermanos, recordemos que este libro comenzó con una fiesta pagana. Y ahora tenemos otro banquete, hasta cierto punto también pagano, el que tuvo lugar en honor a Esther. El otro banquete era para prepararlos, para invitarlos e incitarlos a ir a una guerra, ¿se acuerdan? Pero este ahora era diferente, era en honor a la reina Esther. Y debido a que el rey estaba tan encantado con la encantadora reina, que ocupaba el lugar de la ex reina Vasti, que incluso, ojo, rebajó los impuestos del pueblo por todo un año. Estaba encantadísimo. Leamos ahora el versículo 19. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentada a la puerta del rey. Mardoqueo tenía entonces una nueva posición. Ya no era un cargo, sino una posición. Ahora se encontraba sentado a la puerta del rey. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que él era un juez. Porque en el mundo antiguo, el equivalente del Palacio de Justicia se encontraba a la puerta de la ciudad. La mayoría de las ciudades estaban amuralladas y por la puerta pasaban tarde o temprano todos los ciudadanos. Entonces, la Corte de Justicia se reunía a la puerta de la ciudad y no en un edificio situado en una plaza de la ciudad. Recordemos que en el libro de Ruth fue a la puerta de la ciudad donde Booz presentó su caso legal con respecto a Ruth y a Noemí. También en el libro de Génesis, el patriarca Lot se centró a la puerta de la ciudad, lo cual significaba que se había dedicado a la política en Sodoma y que había conseguido que le nombraran juez. Entonces ahora Mardoqueo era un juez. Y ahora, pensando en Mardoqueo, realmente no resulta interesante ver que cuando Esther se convirtió en reina, se nos dice que Mardoqueo era un juez sentado a la puerta de la ciudad, porque eso sería nepotismo, o sea, colocar a familiares en cargos oficiales. Y realmente no sabemos si Mardoqueo fue nombrado juez a causa de su capacidad o porque Esther se lo sugirió al rey, aunque no olvidemos que este libro es muy humano y algunos aspectos de la política no han cambiado mucho en estos días. ¿O no es cierto? Todos habremos oído hablar alguna vez sobre el tráfico de influencias. Continuando el versículo 20, leemos: y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. La obediencia es maravillosa, amados hermanos, cuando la llevas a cabo al pie de la letra. Lo vimos en el caso de Ruth y ahora lo estamos viendo en el caso de Esther. Ya es reina. ¿Por qué? Por obedecer a su primo. ¿Sí? Aquella joven era una persona extraordinaria y aun cuando estaba casada con el rey, recibía instrucciones del hombre que la había criado. Creo que Mardoqueo fue uno de los personajes destacados de la Biblia, a quien no se le ha dedicado mucha atención, pero realmente era un hombre de una capacidad notable. No olvidemos que era familiar del fallecido rey Saúl, Mardoqueo era de descendientes de reyes. Pero en este momento sucedió algo que pareció realmente extraño, y sin embargo es de este incidente que depende todo el libro. Es nada más que cosa, de un incidente aparentemente insignificante, depende todo este libro. Como alguien ha dicho, Dios hace girar las grandes puertas sobre pequeños goznes o bisagras o pequeñas bisagras. Y una vez más vemos la providencia de Dios. Amados hermanos, busquemos la providencia de Dios, pero busquémosla como bendición de parte de Él, no seguir los caminos de otros hombres malos y perversos que lo único que hacen es, hasta ellos se cierran las puertas del cielo y también se las cierran a ustedes, ¿sí? Y una vez más vemos la providencia de Dios, pues Él se estaba moviendo aquí detrás de la escena, o sea, detrás del escenario. Detrás del escenario estaba Dios dirigiendo todas las cosas, ¿sí?
Ahora tenemos un tema muy interesante. Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey. Ah, caramba, de algo se enteró Mardoqueo, pero ¿qué podrá ser eso de lo que se enteró Mardoqueo de la conspiración contra el rey? Eso lo vamos a ver el día de mañana. Por hoy es todo. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Nos vemos mañana. Hasta pronto.